estimados colegas, compañeros, compañeras, educadores, educadoras profesionales. Tengo el placer, en el marco del segundo Congreso Nacional de Educación e Infancia, presentar al doctor, investigador, docente Carlos Escliar, quien en el marco del Congreso que lleva el lema Todas las infancias, todos los derechos, nos presenta su conferencia Escuchar la niñez, escuchar la infancia. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este segundo congreso. Eh, Me parece que es un momento muy particular, muy atravesado por cuestiones coyunturales, que todavía nos resultan a todos en una especie de duración que no sabemos muy bien cómo reflejar en el pensamiento. Y creo que es un momento también muy oportuno para comenzar a discutir, comenzar a elaborar o reelaborar algunas cuestiones que tienen que ver con esa expresión de escuchar, escuchar la niñez, darle alguna durante este intermedio de nuestras vidas tan doloroso, de tanta incertidumbre. eh, se ha repetido una expresión, al menos yo la he escuchado permanentemente, que tiene que ver con una expresión a propósito de hay que escuchar más a los niños, hay que escuchar más a las niñas, qué tendrán para decirnos los niños y las niñas sobre todo lo que está pasando. Y yo voy a hacer un planteo un poquito más general, que en algún momento se va a salir de la coyuntura, va a volver a ella y va a buscar como un horizonte, como una especie de devenir o de porvenir de esta idea de escuchar y de esta idea de escuchar a las niñas, que yo matizo desdoblando como escuchar a la niñez y escuchar la infancia, como si se tratara de un equívoco, como si se tratara de una repetición de una frase, y que en verdad veremos y ver que se trata de cuidados que se parecen, que pueden ir juntos, claro, pero que también tendrán dos resonancias en algún momento completamente diferentes. Eh, ¿Qué ha sido y por qué ha resurgido, o en algunos casos ha nacido por primera vez, este gesto, esta actitud, esta suerte de disposición o disponibilidad para escuchar la niñez uh, en el episodio de la pandemia, pero que de alguna manera refleja una intención de conversación, un gesto de paciencia, un gesto de atención, un gesto de pretender que hay allí algo de veracidad, algo de sonoridad, algo de razonabilidad, algo de una estética particular en la voz, en el pensamiento de la niñez, y sobre todo algo que a mi modo de ver tiene que ver con lo urgente, con lo álgido, y que es básicamente la idea de cuando no estamos juntos en la escuela, cuando de alguna manera, por episodios, la escuela se interrumpe, parece que desoímos o parece que dejamos de oír una voz que, estando en presencia, no siempre se escucha, estando en presencia se escucha poco, se escucha a veces y se escucha de una manera particular. Entonces, mi primera versión a propósito de qué significa o qué significaría, qué podría significar escuchar la niñez y escuchar la infancia, es que, claro que sí, ese es un gesto afirmativo, es un gesto ineludible, es un gesto que no tiene rodeos, que no tiene pliegues, pero inmediatamente quiero hacer una aclaración para que la literalidad de la frase escuchar la niñez tenga otro sonido, otro sentido. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero hay que hacerlo en un lenguaje que no sea solo jurídico, es decir, que no aborde únicamente las cuestiones de los derechos,
que no sea solo en el enunciado al interior de una conversación, del derecho al juego, del derecho al tiempo libre, del derecho al descanso, del derecho a no trabajar, del derecho a la educación, por supuesto, del derecho inclusivo, de los derechos sexuales, de género, que tampoco sea una escucha técnica, es decir, que no esté buscando allí un tipo de respuesta que encuentre como un parentesco entre enseñar y aprender, y a eso yo lo llamaría una especie de escucha técnica, ¿no? Que intenta develar con claves de un dispositivo pedagógico o de un dispositivo sociológico o de un dispositivo incluso ideológico, qué dicen los niños, qué dicen las niñas, pero tampoco hacerlo en un plano textual, ¿no? En un plano en el cual solo se registra y se acumula y se hace archivo de voces de la niñez. Yo me parece que lo plantearía en los siguientes términos. Hay que hacerlo en un plano igualitario, hay que escuchar en un plano de igualdad, hay que reconocer esa voz como una voz igualitaria que forma parte de las voces igualitarias, no hay que empequeñecerla, no hay que convertirla en minoría, por supuesto que sí hay que entenderla en términos de alteridad, cosa que abordaré un poco más adelante. Yo diría que hay que escucharlo en un plano libertario, casi que escucharlo independientemente de nuestras formas disciplinares, técnicas, jurídicas, textuales de escuchar, y no hacerlo bajo la lógica o bajo la exigencia de un rendimiento. Creo que la cuestión aquí está no tanto en acumular testimonios de la niñez, sino en un gesto de conversación, olvidado, perimido, puesto a veces bajo, yo diría, condiciones muy experimentales de diálogo. Es decir, si escuchamos más las voces de los niños, ¿qué haríamos con lo escuchado? ¿Cómo le damos sostén? ¿Cómo le damos continuidad? ¿Cómo le damos duración? ¿Cómo le damos una forma de espesura, de espesor? ¿Cuáles preguntas valdrían la pena que sigan siendo preguntas para no acabar con ellas? ¿Y qué se transformaría de todo lo escuchado en una suerte de actividad común, de una actividad en conjunto? Durante la pandemia se ha puesto en práctica una suerte de algo que es un remedio porque no acaba siendo, porque es esporádico, porque está suelto, porque muchas veces ha quedado deshilachado, de algo que se ha llamado histórica y tradicionalmente filosofía con niñas y niños, una práctica, un ejercicio de la pregunta, pero que es continuo, que es constante. Y decía que durante este tiempo que está pasando, que no acaba de pasar, uh, se ha puesto como un ejercicio de pregunta, de pregunta escrita, de pregunta por WhatsApp, de pregunta por plataformas, como una suerte de rescatar el estado de sensaciones y de sentimientos de la niñez a propósito de lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando un niño pequeño escribió en un cuaderno que durante estos meses de confinamiento, de distanciamiento social, aprendió letras y números, pero que sobre todo escribe, aprendió a extrañar. Cuando una niña apostada en la ventana de su casa siente, piensa y escribe además que el mundo parece continuar, pero que su vida no, que ella tiene la sensación que su vida se ha detenido. O cuando un niño ciego dice, cree percibir que todos allá afuera se han muerto. Lo que me gustaría preguntar cuando uno recoge, recibe, registra este tipo de expresiones,
si se trata apenas de frases sueltas, testimonios que se toman como anécdotas provisorias, frases enunciadas desde los márgenes, que pueden provocarnos alguna sorpresa o complicidad o dolor, pero que enseguida en el frenesí de las tareas, en el frenesí del sistema, se olvidan, se evaporan, o son el centro mismo de una conversación que insta y nos obliga a reinventar la educación. Son para mí un punto de partida y no un punto de llegada. Escuchar a los niños y a las niñas no tiene nada que ver, en mi humilde punto de vista, con descubrir o con describir un pensamiento ingenuo o una lengua precaria. Muy por el contrario, y sin idealizar ni romantizar la voz de la infancia, se vuelve aquello que debería rehacer el lenguaje y el hacer educativo. Porque esas voces, a mi modo de ver, no expresan solo lo que podríamos llamar la infancia de la niñez, sino también que reflejan algo que veremos es la infancia de la humanidad o de una cierta humanidad, la humanidad que queremos, la humanidad que deseamos, aquel lugar en el que el lenguaje todavía no está acabado en el sentido de normalizado y que la duración de ese acabamiento supone la invención, la creación, la metáfora, el cuerpo, el juego, el arte, en fin, algo que algunos filósofos han llamado la potencia del instante. Yo todavía recuerdo, forma parte de mi propia historia, de mi propia biografía, la conmoción que a mí me produjo leer hace muchísimo tiempo un libro que se llamó ¿Qué porquería es el glóbulo?, del maestro Luis Firpo, que se editó en la Argentina por Ediciones de la Flor, allá en 1976, en el borde del comienzo de la dictadura militar, pero que había sido recolectado varios años antes bajo el título El humor en la escuela, en Montevideo, Uruguay. Yo creo que quizás ahí se inauguraba, de un modo no del todo voluntario, ese largo registro del lenguaje de los niños, de las niñas, de acuerdo a una impronta que podríamos llamar filosófica o de una filosofía con la infancia. Bajo la apariencia de una gracia inocua, divertida, enseguida la lectura de aquel libro a mí me mostraría toda la concentración, toda la seriedad, toda la veracidad de las intervenciones de las niñas y de los niños que abrían paso a un modo de escuchar distinto al habitual. Algo que tenía que ver con un intermedio entre la severa explicación de los adultos y la libre narración de los niños. Un abismo, dos formas distintas de intervenir, de pensar, dos lenguas distintas, que mostraba por entonces y ya desde entonces esa sequedad del discurso escolar frente a la metáfora de la creación infantil. Desde entonces a ese libro le siguieron muchos otros. Mi memoria alcanza a recordar, por ejemplo, aquel libro de un maestro napolitano, un tanto grotesco, burlón, que fuera denunciado por los padres de los niños y quitado de la circulación porque mostraba de una forma despiadada esas formas de la supuesta ignorancia infantil, ese equívoco de aquellos que creen ver en el origen de la palabra un rudimento sin sentido, vacío, disparatado, apenas divertido, que ya se corregirá con el paso del tiempo. Las prácticas filosóficas con la niñez abrieron durante muchos años la puerta para pensar de qué se trataría eso que llamamos la forma infancia del lenguaje, la forma infancia del pensamiento, la forma infancia de la percepción, de la atención y de la invención.
Y es aquí, en este momento de esta intervención, donde para mí se hace necesario separar, distinguir, diferenciar, aunque sea provisoriamente, qué llamamos o a qué llamamos niñez de aquello que llamamos infancia. Por una parte, la duración de un tiempo cronológico, de un ciclo, un pasaje, algo que transcurre desde el nacimiento, primeros años de vida, y que culmina, según diferentes variaciones culturales y sociales, en el pasaje a la adolescencia. Por otra parte, y a eso lo llamamos niñez, por otra parte, una particular experiencia del tiempo, en el tiempo, con el tiempo, cuya duración es inmedible, a no ser en términos de intensidad y de instante, que algunos viven durante la niñez, pero no todos, que otros no viven nunca, que otros quizás vivirán más tarde y otros que, en fin, vivirán toda la vida. Por eso infancia, en esta perspectiva, no denota una edad, sino una relación especial en la que el tiempo parece liberarse de su carácter únicamente cronológico y tirano, en donde predominan los deseos de ficción sobre la realidad, el desprendimiento del utilitarismo y del provecho en relación a los objetos, a las cosas, y algo que podríamos llamar la equivocación, entre comillas, poética de la lengua, donde predominaría lo perceptual sobre lo conceptual. Sobre esa experiencia temporal singular, hay algo más para decir. Las culturas occidentales tienden a pensar la infancia como sinónimo de la niñez y a la niñez como un objeto de atención cada vez más temprano para futuras inclusiones en la lógica del derecho y en el mercado del trabajo. Así la vida adulta se ha estrechado, convirtiéndose en un tener que ganarse la vida. No solo tiene el problema de estrecharse por tener que ganarse la vida, sino que además le plantea un segundo problema a la vida adulta, que es volver imposible aquel gesto de refugio que consiste en regresar a la infancia para encontrar allí algo de aire en un mundo cada vez más tumultuoso, acelerado, violento, despiadado. Se sabe que todo lenguaje comienza materno, ventral, fecundo, lúdico, narrativo, metafórico. Aquello que la niñez en atmósfera de infancia viven es una experiencia poética de la lengua. Y se sabe que con el paso del tiempo, esa experiencia poética deviene paterna en el sentido de padrón, de patrón, de estructura, de ley. Si la experiencia de la infancia continuase en otras edades, ese devenir mantiene ambas formas de la lengua en un frágil pero verdadero equilibrio. Ahora, si tal experiencia es coartada o reducida o masacrada o violentada, pues solo se dispone de un lenguaje para la información y para la opinión. Hace tiempo que se advierte que buena parte de la niñez ya no pregunta por qué y pregunta para qué, como si se hubiese adelantado el tiempo adulto en sus vidas. El por qué abre el mundo, el para qué lo estrecha. El por qué abre el relato, el para qué lo confronta con una finalidad y una clausura. El por qué sugiere la narratividad, el para qué supone ya estructuras detenidas, conclusivas. Los niños en estado de infancia pueden perder el tiempo en asuntos inútiles y en divagaciones sin provecho. Eso es lo que se espera de la niñez. Y eso mismo es lo que deberíamos ofrecerles, o al menos
posibilitar o incluso no impedir. Ahora que se habla tanto o que se habla demasiado o que no se habla nada o que no se sabe bien qué decir o lo que se quiere decir es indecible o que es mejor tal vez no apresurarse en el hablar o más bien que sería razonable quedarse un poco callado. Ahora en medio de este confinamiento, de este distanciamiento, si se dice que sería oportuno escuchar las voces de los niños y las niñas. Si el lenguaje ya ha dicho todo lo que tenía que decir, o todavía no ha comenzado a decir, porque lo dicho hasta aquí nunca ha sido suficiente, o siempre ha sido incapaz para poder decirlo, o porque está en su naturaleza no decir a la altura de su pretensión, tal recomienzo puede anidar en una cierta idea de infancia. La infancia de una humanidad desprovista del lenguaje, la experiencia en su estado de mudez, alejada de la infección contemporánea de la explicación y de la opinión y de la violencia de nombrar al otro para apartarlo, para humillarlo, encarnada en la potencia de un infante, el umbral mismo en que se separa la lengua del discurso y hace de la infancia lo que comienza a decirse. Ustedes, al seguirme en estas líneas, podrán recordar o rememorar algunos pasajes de aquel libro maravilloso de Giorgio Agamben, el filósofo, Infancia e Historia, donde en algún momento él afirma lo siguiente: si esto es así, si de verdad podemos y queremos escuchar la infancia, no podemos acceder a ella sin toparnos con un lenguaje que parece custodiar su ingreso como el ángel con la espalda flamígera al umbral del Edén. El problema de la experiencia como patria original del hombre se convierte entonces en el problema del origen del lenguaje, en su doble realidad de lengua y habla. Solamente, dice el filósofo, si pudiéramos encontrar un momento en que ya estuviese el hombre, pero todavía no hubiera lenguaje, podríamos decir que tenemos entre manos la experiencia pura y muda, una infancia humana e independiente del lenguaje. De la infancia de lo humano y de la historia a la infancia de la niñez, hay un largo y difícil recorrido del pensamiento filosófico, pedagógico, que no conduce a una fácil transparencia. La palabra infancia, del latín infantia, no expresa únicamente la incapacidad de hablar como habitualmente se la entiende, ya que si bien el verbo fari designa la propiedad de habla, lo hace en el sentido de una posible inteligibilidad para los demás. De tal manera que en ese significado particular, la referencia a infancia tiene que ver con un hablar discernible para otros, a ser comprendido por quienes escuchan. Pero aquí hay un problema. Los niños, la niñez, la infancia, no hablan únicamente para ser comprendidos, o no adoptan estructuras de acuerdo a un interés en la firmeza del enunciado y para que comprendan los demás, ni creen que el lenguaje sea algo que deba ser comprendido. Como lo dice un colega nuestro, Walter Cohen, filósofo argentino con residencia en Río de Janeiro, infante es quien no habla todo, no piensa todo, no sabe todo, pero es aquel que no piensa lo que todo el mundo piensa, no sabe lo que todo el mundo sabe, no habla lo que todo el mundo habla, no es aquel que piensa lo que ya fue pensado. Si la infancia es todo aquello que no habla lo que ya fue hablado o pensado, es en primer lugar porque es el lenguaje en infancia
tiene que ver con sostener la invención y no para acabar con él. En segundo lugar, porque las preguntas y las respuestas no tienen que ver con la eficiencia de las partes en un diálogo, sino con la imaginación que la hace perdurar más allá de los límites o los confines materiales. Tercero, porque todos los asuntos son interesantes si la conversación no es una trampa para juzgar o para evaluar aprendizajes, conocimientos, saberes. Cuarto, porque el mundo es para la infancia un conglomerado indistinto, indisociable entre la naturaleza y la cultura, y por eso la poética del lenguaje. Quinto, porque las explicaciones de los adultos hacen del mundo un universo material, estricto, mientras que las argumentaciones de niñas y niños en estado de infancia lo conservan en un estado que podríamos llamar mítico, espiritual. Sexto, porque la voz de la infancia es una voz entrañable, corporal, que piensa justamente con el cuerpo mucho más que con una parte del cuerpo. ¿A qué llamaríamos entonces una buena comunidad o una mejor comunidad o una comunidad por venir para poder escuchar la infancia? Aquella experiencia educativa que intenta, a veces de una manera serena, otras veces desesperadamente, hacer coincidir la infancia con la niñez y que esta coincidencia ya no se desamarre jamás en la vida. Sostener el hábito de la invención, ofrecer tiempo libre, mirar las acciones de los niños sin juzgarlas como apropiadas o inapropiadas, valorar la desatención, el desatino, crear pausas, atmósferas de igualdad y de conversación. Casi aquí está una suerte de exposición de lo que creo que es la escuela para la niñez y la infancia. Aquella experiencia que permite ir hacia la infancia todo el tiempo que fuera posible, dándole tiempos a los niños para que puedan conversar entre sí con otros, fuera de la regulación del conocimiento abrumador de las leyes del mundo, donde el saber y el sabor no se opongan, se proteja la vida de ese lenguaje a flor de piel y esa piel a flor del lenguaje, y se puedan pronunciar todas aquellas cosas que hasta ahora no fueron pronunciadas. Como dijo el poeta brasilero Manuel de Barros, las cosas que no tienen nombre son las más pronunciadas por los niños. En una obra de Bruno Schulz se desliza la idea de ir hacia la infancia, de madurar hacia ella, no de regresar a esa melancolía de un tiempo que ya pasó, que ya no es, que ya no está, o lo que es peor, que nunca existió. Tenía razón Bruno Schulz en advertir en sus infernales tiempos de cólera y de guerra que lo que podría salvarnos, si de salvación se tratara, es una idea de infancia distinta a las cronológicas habituales. Él lo llama un modo artístico de estar en el mundo. La infancia como la experiencia de una inexperiencia que nos acompañará toda la vida. La presencia de una cierta sabiduría venida de otra parte que nadie nunca consigue descifrar. Dice Bruno Schulz, ir hacia la infancia, no volver. Y afirma José Luis Pardo, otro filósofo,
que aunque sea como una referencia negativa, como eso que ya no podemos volver a hacer, la infancia nos acompaña de por vida, entre otras cosas porque sin esa referencia constante no podríamos siquiera entender qué significa ser adultos, ni desde luego comunicarnos con los niños que nos rodean cuando nosotros ya no lo somos. Esos seres misteriosos, llegados como de un planeta desconocido, que perturban el curso regular del mundo con su alegría enteramente inverosímil, inexplicable e inquietante, como un despropósito que en su pequeño entorno amenaza con poner patas arriba el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad. Hoy asistimos, y no hoy por la pandemia, sino por la época de la aceleración, por la época del hambre, de la miseria, por la época que algunos llamó la hamsterización de la humanidad, ese correr y girar todo el tiempo sin ir hacia ninguna parte, sin desplazarse, frenéticamente, como si la urgencia fuese lo que importara. Objeto y sujeto de la industria publicitaria, de entretenimiento y de las nuevas tecnologías, la infancia se ha visto acechada por una triple novedad: la de tener que recluirse en sus casas si las tuviera, la de recibir allí una forma distinta de lo escolar y permanecer mucho más tiempo dentro de la mediación tecnológica si la tuviera. Una diferente percepción del adentro y del afuera, un golpe de realidad absoluto, una vinculación más larga e intensa con su familia, una suerte de preaviso de la seriedad y de la gravedad con la que deberán tomarse el mundo y la vida. También la infancia ha tenido que vivir en medio de un lenguaje adulto, de una conversación seria, de un modo de hacer resonar las palabras de otro modo distinto. La sensación es muy parecida a aquella del personaje infantil que aparece en la novela Marcas de Nacimiento, cuando el niño prefiere no escuchar el habla de sus mayores y protegerse de esa forma errática y tensa de los adultos al referirse a sus problemas. Cito al personaje niño. Su tono, dice, refiriéndose al lenguaje de los adultos, suena a problemas y más problemas. Así que dejo que las palabras tomen forma allá arriba, a la altura de la boca de los adultos, mientras yo me quedo cerca del suelo y observo los miles de pies que pasan apresurados en todas direcciones. En esa distinción niñez-infancia que hice hace un poco, hay también un propósito de separación de esta época, que como en otros momentos tiende también a confundirlas e ignorarlas, desdichando al adulto como un ser incapaz de regresar a la infancia y desdichándole al niño al quitarle la posibilidad de permanecer en un estado de infancia. Esta época es un tiempo que divide peligrosamente a la niñez entre la carencia y la sobreabundancia, o para mejor decir, el mundo en que todas las vidas se definen a partir de su potencia o su impotencia en la acumulación de bienes o en su ausencia. Como si hubiera una niñez en estado de gracia y otra bien distinta en estado de desgracia. Como si una vez más el mundo aceptase gustosamente la imagen destenida de una niñez que ha nacido en el pesebre de la buena suerte y otra en la intemperie ruinosa de la mala suerte, como si ya no hubiera infancia en la niñez. En síntesis epocal, un niño o una niña deben hacerse adultos rápidamente,
Y esa transformación supone la inexorable pérdida de la infancia. Es decir, la pérdida del tiempo libre, la pérdida de la libertad en el tiempo liberado, a expensas ahora de una suerte de gravamen, de una seriedad, de un mal humor, verse rápidamente en la encrucijada por un futuro empleo, malversación de los aprendizajes, reino cansino de las utilidades y de los provechos. Adviértase en aquello que dije antes del cambio del por qué, pero el para qué, pero también adviértase esa carga que sobrellevan los niños, la niñez destituida de infancia, ese vínculo hipertecnológico con el mundo, la cada vez más temprana preparación para el mercado, el tiempo ocupado, el cansancio, la medicalización de la atención, del comportamiento, el maltrato, etc. Lo que quiero decir a continuación parece un contrasentido o una expresión todavía no del todo bien formulada. Hay que dar, ofrecer, donar infancia a la niñez y a la humanidad entera. Y esto quiere decir, ni más ni menos, hacer de la infancia el único tiempo no capitalista que la niñez y la humanidad pudieran habitar, a riesgo de que luego el pasado fuese solamente un mal recuerdo y todo sea demasiado tarde. Recordemos esta expresión, cuando todo es ya demasiado tarde. Y recordémosla porque hay un escritor que se llama Mia Couto, mozambiqueño, portugués, que tiene a mi modo de ver, una de las mejores concepciones de la infancia que yo he leído hasta ahora. Y dice así: la infancia no es un tiempo, no es una edad, una colección de memorias. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Es cuando estamos disponibles para sorprendernos, para dejarnos encantar. Repito una parte y este era el fin de la cita. La infancia no es un tiempo, no es una edad, una colección de memorias. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Es cuando estamos disponibles para sorprendernos, para dejarnos encantar. La disponibilidad para sorprenderse, es decir, para darse el tiempo de asombro, fuera de la monotonía del trabajo, del esfuerzo agotador, parece ser la más acabada descripción de la infancia. La sensación de estar en un instante, aunque sea en un segundo, en que nada puede ser ni sentido ni pensado como demasiado tarde. Hay aquí, evidentemente, un guiño a ese magnífico libro que ya les comenté, Bruno Schulz, Madurar hacia la infancia, en el cual el autor reivindica esa inmadurez existencial y creativa, haciendo de la vida un permanente batallar para alcanzar el punto máximo de genialidad y a partir de allí comenzar a madurar. Siguiendo sus palabras, se madura pues hacia la infancia, pero no como un remedio a la mala adultez, la falta de lo perdido y nunca más encontrado, ni como una compensación regresiva que atempere los malos tiempos. Entre los relatos de Bruno Schulz, elijo aquí El jubilado, que es una muestra desbordante de la disyuntiva entre niñez, infancia y adultez recién planteado. Allí el personaje principal narra su estado de absoluta ligereza, de absoluta independencia y con toda musicalidad, apostado en un banco de una plaza, con todo el tiempo liberado, se va volviendo cada vez más niño y en ese volver a hacerse niño, a tener infancia, aún siendo un jubilado, vuelve a la escuela, a sentarse en el banco y a remontar barriletes
y a remontar vuelo, vuelve a tratar de darle infancia a su niñez, recordando que este autor es un autor muy vinculado al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y a ese contexto es tanta su levedad, tanta su sensación de libertad, que efectivamente se vuelve niño, se hace niñez. Por lo tanto, infancia en la niñez, durante toda la vida también, la infancia para la humanidad. Y esto es lo que cuando el tiempo de la infancia, de la niñez muere, que siga viviendo el tiempo de la infancia. La necesidad de ficción, porque el dolor de la niñez ocurre cuando se interrumpe el instante en que se puede ser infancia y todavía no es demasiado tarde. Quiero terminar como pensando cuando a la niñez se le desprende su infancia y luego pasamos décadas buscando un reencuentro tan improbable como imposible. Y es que nuestra animalidad ya se ha perdido en nombre de la racionalidad. Nuestra atención ya está definitivamente focalizada en intentar sobrevivir. Nuestra soledad es insufrible o impracticable. No sabemos qué hacer con el tiempo libre y queremos aprovechar el tiempo y por lo tanto entramos en un contrasentido y nuestro lenguaje dejó hace mucho tiempo de ser materno para pasar a ser riguroso y paterno. La educación de la niñez debería ofrecer como atmósfera el tiempo libre, el tiempo liberado, la experiencia del tiempo no utilitario y donar como contenido esencial la restitución de la infancia a la niñez. Educar como un gesto que permita a la niñez entonces madurar hacia la infancia, porque así la humanidad en general lo hará en estos tiempos donde todos somos víctimas de una aceleración y una vorágine brutales, de un cansancio extremo y de una exigencia de rendimiento mortal. Muchísimas gracias. Espero haber podido desarrollar la idea de qué significa, qué podría significar escuchar a los niños y a las niñas, pero también qué podría significar escuchar la infancia. Los saludo y hasta muy pronto.